viene la primera cosa, hermano. El enemigo de los derechos de la primogenitura, el enemigo que no te va a dejar de crecer según la historia. La Biblia dice que tenemos que honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Porque si lo hacemos así, dice que podemos ser bendecidos. Y cuando hablo del padre, no tan solo hablo del padre físico, sino también del padre espiritual. Hermano, tenemos que honrar a nuestros padres espirituales. ¿Cómo ve? Tenemos que honrar a nuestros pastores. Pablo dice, tenemos que imitar la fe de nuestros pastores, promoverlos, honrarlos. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué tienes que honrar la vida de tu pastor? ¿Sabes por qué tienes que honrar e imitar la vida de tus pastores? Porque son a ellos a los que Dios utiliza para que tú puedas ser bendecido. Dios utiliza a los pastores, Dios utiliza a los siervos, Dios utiliza a los líderes para que de una manera tu vida sea bendición, en tu vida haya bendición y pueda fluir la bendición. La palabra de Dios nos enseña en múltiples ocasiones cómo gente que falló en ese concepto de honrar a sus padres espirituales fueron tratados de una manera severa. Dice la Biblia que en cierta ocasión, por haber murmurado, la tierra se abrió y se tragó a cientos y miles de gentes que andaban murmurando en contra de su autoridad espiritual. ¿Y cómo abunda gente así dentro de las iglesias? No trabajan, no ayudan, no oran, no participan, pero ¿cómo dan guerra? Son buenos para criticar, que porque se paró, que porque dijo, que porque no dijo, que porque lo hizo así, que yo lo haría mejor, que no sabe, que yo le podría enseñar, que esto, que el otro, que le falta madurez, que esto, y gente que anda de un lugar a otro buscando líderes, buscando pastores, faltando y deshonrando. Esa es una de las razones por la que no se da el crecimiento en tu vida, por la que no puedes alcanzar los niveles espirituales que Dios quiere en tu vida, por no respetar a las autoridades que Dios ha puesto delante de ti. Están aquí. Honra a tus pastores. Ese es el primer enemigo de la primogenitura. Segundo, el desprecio de lo mejor. La historia de Esaú y Jacob nos lo enseña. A muchos les cuesta valorar y tomar la bendición de Dios y rechazan todo lo bueno que viene. Sabes, el diablo no puede quitarte la salvación porque sabe que ahí no se puede meter, pero sí se va a meter con tu vida abundante y te va a hacer creer que no vale la pena lo que tienes. Y ahí es donde muchos se desaniman y empiezan entonces a desertar y a buscar salirse e irse a otro lugar y salirse del mover o de la línea que Dios ha marcado delante de ellos. Me gusta encontrar en la Biblia, usted recuerda la historia de los valientes de David. Dice la palabra de Dios que había varios hombres que lucharon al lado de David y pelearon, pero hay uno de ellos, Sama me parece que es. Dice que este varón se paró y estaba en un terreno pequeño de lentejas, yo no sé, ahí están las lentejas otra vez. Dios quiere hablar, Dios está hablando. Ajá. ¿Cómo no dice de avena, verdad, Mario? Ajá. Dice de lentejas. Ajá. Y estaba en un terreno pequeño, porque así dice la Biblia. La Biblia dice que era un terreno pequeño y la gente que estaba a su alrededor dijo no vale la pena y mejor se huyeron porque el enemigo era grande. Dice que aquel hombre se paró en medio de ese terreno, agarró su espada y empezó a pelear con uno y con otro, con uno y con otro, hasta que venció a cada uno de ellos. Y después de que lo venció, dice la escritura, que logró recoger botín de aquel lugar. Y no tan solo lo recogió él, sino los que se habían escapado, dice que regresaron a ayudarle a recoger el botín. Gente que valora, gente que sabe que aún en donde Dios le ha colocado, en donde Dios le ha puesto, por pequeño que sea, Dios puede bendecirle de una manera abundante. Y no tan solo para él, sino que va a alcanzar para todos aquellos, aún para aquellos collones que se van y que luego regresan por bendición. ¿Sabe? Dios puede bendecirle. Esto no es una historia bonita, esto es algo que es una realidad. Dios puede bendecirle.
y Dios puede hacer que su vida sea prosperada. 3. El tercer enemigo. El primero dijimos que es la falta de respeto a nuestros padres espirituales. El segundo, el desprecio de lo mejor. Y el tercero es el conformismo. La historia del hijo pródigo, usted la conoce. Un día el hijo menor le pide su herencia a su padre porque quería irse a vivir la vida. El padre le da el dinero, el hijo se va de la casa, gasta toda la plata y cuando ya no le queda nada, termina comiendo de la comida de los puercos, dice la escritura. Y cuando estaba en medio de esa situación pensó: ¿qué hago aquí? Voy a ir a la casa de mi padre y voy a pedirle que me dé trabajo y que me dé un poco de comida. Dice la escritura que aquel varón agarró y regresó a su casa. Cuando llegó a su casa, dice que su padre lo estaba esperando, lo abrazó, lo besó e hizo fiesta porque él había regresado. Quiero que prestemos atención en el hermano de aquel hijo pródigo. Aquel hermano que se quedó en la casa con el padre, él todos los días se iba a trabajar al campo. Era lo único que hacía, trabajar y servir a su padre. Un día vuelve en la noche a su casa y encuentra que hay fiesta. Empieza a preguntar a toda la gente que está ahí: ¿qué pasa? ¿Por qué tanto barullo? ¿Por qué tanto alboroto? Y la gente le dice: es que no sabes, tu hermano ha regresado y tu padre ha hecho una fiesta. Y dice que aquel varón se enoja contra su padre y va con su padre y le dice: padre, ¿por qué me haces esto? Yo que trabajo todos los días, nunca te fallé, jamás me hiciste una fiesta, jamás me diste un cordero para ocuparlo, matarlo con mis amigos, nunca me diste la oportunidad de hacer fiesta. Y dice que el padre le contesta: todo lo que hay acá. ¿Cómo le dijo, hermano? Todo lo que hay acá es tuyo. El dinero, la casa, las posesiones, los becerros, los animales es tuyo. Si no lo tomas, es porque tú no quieres. ¿Sabe por dónde voy, hermano? Sí, está entendiendo la palabra, está llegando a su corazón. Si no lo tomas, hermano, para ti, no es porque Dios no lo quiera dar, o no es porque Dios te esté restringiendo, es porque no quieres. Cuando el padre repartió su herencia, le dio a su hijo lo que le pertenecía, y al hijo primogénito le dio el doble de su herencia. Es decir, todo lo que había ahí era de él. Cuando cambies tu mentalidad, hermano, a mentalidad de alguien que tiene la bendición de ser un primogénito, vas a recibir lo que todo primogénito recibió. ¿Sabe qué recibió José? A él le fue transferida la bendición de la primogenitura. Dice la palabra que donde José andaba era bendición. Sus hermanos lo vendieron como esclavo, se lo llevaron a Egipto. En Egipto fue colocado en una posición especial. Dios le reveló un sueño, él pudo revelar un sueño del faraón. El faraón lo colocó como principal de entre la gente, de entre sus gobernantes. Y dice la palabra que llegó a ser el segundo más importante en Egipto. Y no tan solo eso, gracias a la administración de José, gracias a la habilidad que tenía José, porque en él iba la bendición, fue bendecida toda esa nación. Tú y yo podemos hacer que nuestra nación sea bendita. Tú y yo podemos hacer que la bendición alcance para todos si nos atrevemos a pensar o a cambiar de mentalidad. José tuvo la capacidad de crear riquezas. Y no tan solo de crearlas, sino también de administrarlas, porque hace falta también eso. Porque hay veces que Dios no te entrega riquezas porque no sabes administrar. Pero Dios te da todo lo que tú necesitas. Dices: ¿quieres riquezas? Sale, ahí están las riquezas. Pero también te voy a dar la capacidad y la habilidad para que aprendas a administrarlas. Y es lo que pasó con José. José recibió de esa bendición. Cuando cambia tu mentalidad de hijo a mentalidad de primogénito, vas a recibir lo que recibió Jacob. Esaú tuvo